Acompáñenme con su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Versículos 19 al 23. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Si puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, hágalo, y si no, está bien ahí. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 20 de Juan, versículos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son redimidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Vamos a orar. Señor bendito Padre Celestial, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Realmente vivimos para tu gloria. Estamos decididos, Señor, a caminar en los caminos que te agradan, a caminar en santidad, buscando siempre, Señor, lo que a ti te gusta. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es luz y guía. Tu palabra nos corrige y tu palabra nos confronta y tu palabra nos enseña a vivir, Señor, de acuerdo a la justicia. Pero también reconocemos, Señor, que somos inútiles, impotentes para discernirla por nosotros mismos. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a discernir tu palabra. Ayúdanos a explicarla, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a recibirla, Señor, de tal manera que penetre en nuestros corazones, en nuestra mente y hasta el tuétano de nuestros huesos, para que seamos quebrantados, Señor, y no vivamos para nosotros mismos, sino para ti, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este versículo, hermanos, es esencial. El título de este sermón se llama El Cristo resucitado envía a sus testigos. La idea principal de este texto es que Cristo resucitado trae paz, envía en misión y capacita con su espíritu. La aparición de Cristo resucitado a sus discípulos revela que la verdadera paz, la misión del Evangelio y el poder del Espíritu Santo son dones inseparables de su presencia viva en medio de aquí de su iglesia.
Imagínense esta escena que acabamos de leer. Imagínense a los discípulos esa tarde, ese mismo día en el que fue María Magdalena, en el que fue Juan y Pedro, a la tumba y la encontraron vacía. Recuerdan que la palabra de Dios dice anteriormente, en el contexto anterior, que Juan miró cómo estaban doblados todos las telas con las que habían envuelto al Señor, y miró y creyó. Y se fueron. Y dice la palabra de Dios que esa misma tarde, los discípulos estaban reunidos en un lugar, todos juntos, excepto Tomás. Ahorita más adelante vamos a mirar eso. No estaba Tomás ahí. Imaginen que ellos están en un lugar, y dice la palabra de Dios que estaban encerrados. Por dentro tenían seguro, porque tenían miedo. Las puertas estaban selladas, no solo cerradas. Aquí la idea de este pasaje nos dice que las puertas estaban aseguradas por dentro, porque el miedo que tenían los discípulos los paralizaba y paralizaba sus corazones. Hermanos, esas personas acaban de experimentar la crucifixión de su maestro, el hombre en quien habían confiado y habían puesto toda su esperanza. Todo lo que ellos pensaban, todo lo bueno que ellos pensaban que les esperaba, había muerto con él en la cruz. Así que ellos no tenían esperanza, estaban tristes y peor aún, temblaban de miedo por los judíos, por los líderes judíos. Ahorita, en este momento, todo parece perdido. Están desalentados. Llegan ahí 2 que 3 y les dicen, no está el Señor en la tumba. Resucitó realmente, pero no es suficiente para levantar el ánimo de sus seguidores. Y la palabra de Dios indica que había 10 de sus discípulos y había otros más. No sabemos exactamente cuánta gente había, pero 10 de sus discípulos sí estaban. Tomás no estaba presente y había otros más, dice aquí la palabra. Entonces ellos, al haber experimentado todo esto que acababa de pasar, apenas el viernes pasado, era domingo en la tarde, acababa de pasar toda la tragedia del Gólgota. Así que cada sonido en las calles les provocaba a ellos inseguridad, que tenían sellada la puerta y asegurada. No sabían qué hacer. Esa es la escena que está ocurriendo aquí en este cuarto donde están encerrados. Y de repente, en medio del silencio y de esa tensión, en medio de ese miedo, una presencia se presenta ahí. Y era Jesús. El mismo que fue clavado en la cruz, el mismo que fue sepultado, se muestra ahí delante de ellos, pero ahora vivo. Está vivo. ¿Imaginan ustedes la reacción? Paz a ustedes. Y no es un saludo cualquiera. Es la confirmación de la resurrección y la promesa de una misión. Paz a ustedes. No tengan miedo. Agustín de Hipona, siglos después, en los primeros siglos de la era cristiana, medita sobre este pasaje. El Señor no entra por las puertas físicas solamente, sino por las cerraduras del corazón humano. Y Él disipa todo temor y envía a sus discípulos con el don del Espíritu.
el Señor disipa todo temor. Ahora, al contemplar la aparición del Cristo resucitado a sus discípulos, nos adentra en un pasaje que nos enseñará cómo su presencia trae paz, cómo su presencia elimina el miedo y cómo su presencia nos envía a hacer una misión importantísima que Él está confiando a sus discípulos. Pero también está capacitando con el Espíritu Santo para proclamar el perdón de Dios al mundo. En el versículo 19, note lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el domingo, era el mismo día en que los discípulos fueron a la tumba y la encontraron vacía, el primer día de la semana, el domingo, estando las puertas bien cerradas, bien selladas, porque tenían mucho miedo, estaban reunidos por miedo de los judíos. Estaban juntos. Tenían tanto miedo que no podían estar separados, sino que estaban juntos y encerrados. Entonces sucedió este evento el mismo día que encontraron la tumba vacía. Aquí se nos menciona 5 apariciones de Jesús en el día de la resurrección. En Juan 20:11 describe a la aparición a María Magdalena y luego a otras mujeres en otros evangelios como Mateo 28:9, y luego a los 2 en el camino a Emaús en Marcos y Lucas, a Pedro y a los corintios en Lucas 24, a 10 de los discípulos estando ausente Tomás aquí, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Era bueno que los discípulos permanecieran juntos. Jesús les dijo que cuando Él partiera debían amarse unos a otros, lo cual asume que permanecerían juntos. Juan 15:17, ahí un poquito atrás encontramos ese mandato. Esto os mando, dice, que os améis unos a otros. Era buen momento para demostrar el amor entre ellos, ¿verdad? Cuando estaban desanimados, temerosos, desalentados, era buen momento de demostrar su amor. Y también Jesús oró por la unidad de ellos antes de partir en Juan 17:11. ¿Recuerdan ahí un poquito más atrás? Juan 17:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, aún tengo muchas cosas que deciros. Estaba prometiendo también la venida del Espíritu Santo en estos versículos. En el 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Era buen momento para demostrar la unidad, para demostrar el amor, para demostrar que estaban juntos. Esa orden se cumplió aquí y la oración fue respondida también de parte del Padre a Cristo. Por lo menos en estos días inmediatos de crucifixión, los discípulos estaban juntos y estaban ahí demostrándose su apoyo y su amor. Entonces, hermanos, los discípulos, dice aquí que estaban encerrados, pero también, hermanos, había un terror, un miedo grande entre ellos, por miedo a lo que les podía pasar por parte de los judíos. Y entra ahí la aparición de Jesús, saludando con voz clara, paz a vosotros.
paz a vosotros. Después de haber desertado, de haber corrido todos los discípulos dispersados, tal vez lo primero que ellos esperaban era una reprensión por parte de Jesús. ¿Por qué me dejaron solo? Ellos estaban, al mirar a Jesús, tal vez avergonzados por lo que habían hecho. Los discípulos probablemente esperaban palabras de culpa, de reprensión, y en vez de eso, Jesús les trajo paz con un solo saludo: paz a ustedes. Una expresión de reconciliación, de decir: tranquilos, todo está bien. Paz a vosotros, hermanos. Es una expresión de que no hay motivo para tener miedo y de que todo está bien. Estaban ellos alarmados por todo lo que estaba pasando, pero cuando escucharon esas palabras, hermanos, debieron haber sido miel para sus oídos, música para sus oídos. Y aquí miramos una buena lección que podemos aprender. Hermanos, el miedo no bloquea a Cristo. Paraliza a los hombres, pero no bloquea a Cristo. Jesús se presenta y se pone en medio de ellos. Una frase que implica autoridad y centralidad. Todos estaban ahí tristes, temerosos, miedosos, temblando. Tenían miedo hasta de su propia sombra, de los ruidos que pasaban afuera. Pero aparece Cristo y se pone en medio de ellos con autoridad y les dice: tranquilos, tengan paz, tranquilos, todo está bien. Gloria a Dios. Es el mismo Cristo que viene a tu corazón, que ocupa tu corazón y te dice: hey, tranquilo, todo está bien. Cuando estás temeroso, cuando estás alterado, cuando estás afanado, cuando estás preocupado, es el mismo Cristo. El que les dijo a sus apóstoles: paz a vosotros, es el mismo Cristo que ahora te dice: tranquilo, todo está bien, aquí estoy yo. Cristo no necesitaba abrir las puertas físicas para manifestarse, ni necesitaba tocar. Su presencia trasciende los límites humanos y los límites físicos, y su aparición es la gracia que invade el miedo y transforma la parálisis en oportunidad de misión, porque ahí mismo iban a recibir ellos un encargo de parte del Señor: ir y hacer una misión. Hoy cualquier creyente que se sienta paralizado por el miedo al futuro, por el miedo al qué dirán, por el miedo a la sociedad, por el miedo a la persecución, puede escuchar la misma palabra del Señor: paz, paz a vosotros. Hey, tranquilo, me acaban de decir que tengo una enfermedad. Paz, ten paz. Me acaban de decir que un accidente. Ten paz. Me acaban de correr del trabajo. Ten paz, ten paz, porque Cristo está actuando todavía. Todavía no termina contigo. En algunos todavía ni siquiera empieza. Apenas lo estás conociendo, apenas estás caminando. Ten paz. Después de este saludo en el versículo 20... y cuando les hubo dicho esto: ten paz, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Es decir, del miedo, del terror, del susto, del estar asustados, hasta de su propia sombra, de los ruidos que pasaban del carro, porque se les hacía que ya llegaban los judíos ahí por ellos. Llega Jesús, les dice: ten paz. Y con esas palabras, cuando Él les muestra sus manos y les muestra su costado, ellos se regocijaron, se llenaron de alegría.
Jesús hizo esto, hermanos, y los invitó a que miraran su cuerpo para comprobarles que lo que estaba pasando era real. Era su cuerpo. Hermanos, Jesús estaba vivo. Jesús se apareció en ese lugar cerrado, sellado, asegurado por dentro porque tenían miedo, y se plantó en medio de ellos, en medio. Y les dice: tengan paz. Tengan paz. Soy yo. Sí soy yo. Sí soy. Jesús ahí en ese momento lo que pretendió fue demostrarles que su cuerpo realmente se había levantado de la tumba y realmente era su cuerpo. Realmente soy yo. Y Jesús ahí no apareció en medio de ellos para enseñarles algo nuevo, un pensamiento nuevo, un descubrimiento filosófico nuevo, una doctrina más profunda, un misterio más profundo, ni siquiera nada nuevo sobre sí mismo. De lo que habló fue de él mismo. Y lo que reveló de sí mismo, todos ya sabían que eso iba a suceder. Lo único que hizo fue: paz a vosotros, mírenme, soy yo. Jesús aparece, muestra sus heridas que comprueban su identidad y les da la paz, la tranquilidad. Pero esa tranquilidad viene, hermanos, porque las personas que estuvieron ahí pudieron mirar a Jesús resucitado tangible. No era un fantasma, no era una manifestación espiritual, era realmente el Jesús resucitado que acababan de enterrar, que acababan de crucificar, que acababan de traspasar. Y se llenaron de alegría. Su completa alegría llegó ahí por lo que miraron. Martín Lutero reflexionaba sobre esta escena y decía: la verdadera alegría del cristiano no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Cristo crucificado y resucitado gobierna sobre ellos. La paz que usted tiene hoy no depende de que usted tenga o no tenga problemas. La paz que usted tiene hoy es porque el Cristo resucitado ha impactado su vida, ha levantado su estima, le ha dado valor a usted y le ha salvado. Entonces su gozo y su felicidad no está en lo que estas cosas pueda recibir del mundo, sino que su alegría, su felicidad está porque Cristo resucitó y lo salvó, hermano. Y nuestra alegría y nuestra paz es Él. Por lo tanto, no depende de las circunstancias. Nosotros no dependemos de tener o no tener dinero, bienes, casa, etcétera. Cristo nos muestra que su sacrificio es garantía de nuestra seguridad espiritual y de nuestra esperanza eterna. Realmente todo tenemos. No nos falta nada. Todo está completado. Tetelestai, dijo él en la cruz, todo se ha consumado, todo está completo, todo ya se cumplió. Usted y yo deberíamos vivir con ese gozo permanente, no importan las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosa que pudiera pasar, estamos en presencia de Dios.
Y cualquier cosa que nos pudiera llegar a suceder, la presencia de Dios está con nosotros. Pero mire, en el versículo 21, lo que sigue pasando en esta escena. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Observe el mandato aquí que Cristo nos da. Paz a vosotros. Jesús les dio la bendición de su paz al principio como un énfasis para tranquilizarlos, para quitarles el miedo, para sacarlos del shock del momento. Pero la repetición de esta promesa significa que hay un regalo de paz permanente mucho más grande y significativo que un saludo. El Jesús crucificado trae paz al alma. Hermanos, Cristo resucitado nos trajo paz para con Dios cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Dios estaba enojado con nosotros. Yo no sé quién puede vivir en paz cuando Dios está enojado con el hombre, con la persona. ¿Cuál paz puede tener? Paz a vosotros en esta segunda ocasión es a lo que se está refiriendo Jesús. Una paz más allá de un saludo, sino una paz, una reconciliación real y verdadera con Dios. ¡Wow! Jesús enfrentó y derrotó todas las fuerzas que destruyen la paz del hombre. Cuando Él dijo paz a vosotros, estaba haciendo infinitamente más que solo expresar un saludo. Estaba haciendo una declaración, estaba concediendo una bendición, estaba impartiendo una bendición. Mis pecados son perdonados. Tengo paz para con Dios. La esclavitud del pecado es destruida. Tengo paz. Mi Salvador toma mis miedos, mis preocupaciones. Tengo paz. Mi vida está garantizada por la eternidad. Mi vida tiene garantía. Mi salvación está garantizada. Tengo paz. Nosotros mismos debemos tener paz, tanto interna como externa, antes de que podamos predicar eficazmente el evangelio a otros, hermanos. Porque la paz que experimentaron estos apóstoles aquí era necesaria para cumplir la misión que ellos tenían. Al predicar el evangelio de la paz, ¿de qué voy a hablar si yo mismo no tuviera paz? Así que usted tiene que experimentar la paz de Dios, la reconciliación de Dios, antes de poder predicar el mensaje de salvación a otros. Y luego dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús le dio a sus discípulos una misión: continuar su obra en la tierra. Los discípulos debían continuar la obra de Jesús. Esa es la comisión, de hacer lo que Jesús ya había hecho, ya había orado en Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo os envío al mundo a estos.
Eso significa que tanto entonces como ahora los discípulos son enviados según el ejemplo del Padre que envió al Hijo, como estamos aquí observando. Y así como los discípulos son enviados en este pasaje, también los cristianos somos enviados. También esto es para nosotros, hermanos. También yo os envío, dice Jesús. Significa que somos enviados de la misma manera en que Jesús fue enviado y de la misma manera en que fueron enviados los apóstoles, también nosotros. Y déjeme decirle que Jesús no fue enviado como un filósofo, como Platón o Aristóteles, aunque conocía una filosofía más elevada que todos ellos. Y Jesús no fue enviado como un inventor o un descubridor, aunque hubiera podido inventar cosas nuevas y haber descubierto nuevas cosas. Jesús no fue enviado como un conquistador, aunque era más poderoso que Alejandro Magno o que César. Jesús fue enviado para enseñar. Jesús fue enviado para vivir entre nosotros y Jesús fue enviado para sufrir por la verdad y la justicia. Jesús fue enviado para rescatarlo a usted. Jesús no fue enviado para que usted fuera sano. Jesús fue enviado para que usted fuera salvo. Jesús no fue enviado para que usted tuviera felicidad y anduviera rascándose la pancita en la playa. Jesús fue enviado para que usted fuera salvo. Y después de ser salvo, hiciera una misión. Es decir, hermanos, todas las personas salvas tenemos una misión, porque Jesús aquí está vinculando directamente la misión apostólica con la propia misión divina y con la misión de la iglesia. La iglesia no actúa por iniciativa propia, es enviada con autoridad divina. Eso es usted y yo. Cada creyente es parte de esta misión, hermanos. Cada creyente. Ser cristiano implica salir de la habitación del miedo y actuar como un embajador de la reconciliación, llevando la paz de Cristo al mundo. Dios nos lo salvó para que viniera solamente los domingos aquí. Fíjese los versículos 22 y 23. Descubrimos el soplo del Espíritu y la nueva creación. Finalmente, fíjese lo que pasó aquí. Versículos 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese soplo, hermanos, evoca el Génesis 2:7. Así como Dios dio vida a Adán, ahora Cristo resucitado da vida espiritual. Este acto anticipa Pentecostés también, mostrando que la nueva creación comienza en el corazón del creyente y se extiende a la misión de la iglesia. Pero miren qué pasó aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Reciban el Espíritu Santo, les dijo. Jesús les dio a sus discípulos el Espíritu Santo, trayendo nueva vida y la habilidad de llevar a cabo esa misión. Observen entonces cómo Juan aquí, hermanos, está señalando deliberadamente una conexión entre su soplo sobre los discípulos y cuando en la creación Dios sopló para dar vida al hombre. ¿Y qué está haciendo aquí Jesús? Haciendo nuevas criaturas a los que ya estaban ahí, naciendo de nuevo. ¿Se percata de eso? Está recreando, está dando vida con el Espíritu Santo. Aquí es cuando los discípulos nacieron de nuevo. Así como usted un día nació de nuevo por medio del Espíritu Santo.
Somos una nueva creación porque el Espíritu Santo vino a morar en usted y en mí. Por eso en Juan 7:39, cuando dice, aquí hay una etapa temprana del ministerio de Jesús, cuando el evangelista había dicho, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No estaba el Espíritu Santo todavía, pero aquí, ahora llega el momento de impartir el Espíritu Santo, llega el momento de nacer de nuevo, llega el momento de ser transformado, una nueva creación, un nuevo hombre en Cristo Jesús. Y les da la autoridad aún de retener pecados, de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque los discípulos no, por el Espíritu. El mismo Espíritu que obró en Jesús estaba obrando ahora en los discípulos, y el mismo Espíritu que estaba obrando en estos discípulos ahora obra en usted y en mí. Y ahora anunciamos el perdón de pecados. Anunciamos el perdón de pecados. Todo ministerio cristiano requiere la dependencia del Espíritu Santo, hermanos. Porque solo el poder de Dios puede transformar corazones y capacitar para la obra de reconciliación. Solo el Espíritu Santo. Si usted va y predica a la gente y predica aquí y predica allá, pero si el Espíritu Santo no hace la obra inicial en esos no creyentes, de nada va a servir. Porque es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar antes de que usted y yo llevemos el Evangelio. Entonces, hermanos, aquí Juan 20, 19 y 23 muestra que la iglesia nace del Cristo resucitado en paz y luego es enviada y empoderada por el Espíritu Santo. La paz, la misión y el poder son inseparables de la presencia del Espíritu. La iglesia no existe para sí misma, hermanos. Su razón de existir es continuar la obra de Cristo con autoridad y dependiendo del Espíritu Santo. Quiero que tome en cuenta 3 consideraciones con sus implicaciones. Primero, considere que Cristo resucitado disipa el miedo. Pero esto implica que nosotros tenemos que confiar en su presencia, aun cuando todo alrededor parece perdido. Aun cuando parece no haber esperanza, el Cristo resucitado elimina el temor. La segunda consideración es que Él envió a la iglesia con una identidad definida. Esto implica que la misión no es opcional, sino es la parte central de la vida cristiana. Hermanos, llevar el Evangelio es la razón por la que usted fue salvo. Llevar el Evangelio es la razón por la que Dios todavía lo tiene aquí. Llevar el Evangelio es la razón por la cual usted pertenece a la iglesia. Llevar el Evangelio es la razón por la cual Dios lo capacitó con el Espíritu Santo. Y esto tiene mucha lógica, porque ¿qué somos la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Llevar el mensaje del Evangelio. Entonces el cuerpo de Cristo sigue trabajando en esa misión que Dios le dejó. La iglesia. La tercera consideración es que el Espíritu capacita y asegura la efectividad de la misión. La misión no depende de usted. La misión no depende de mí.
Esa es una gran verdad. Pero eso implica vivir en dependencia diaria y oración constante. Dependencia del Espíritu Santo. No esté pensando que usted hace las cosas, hermano. No esté pensando que usted es el que convierte a la gente. No esté pensando que por su predicación tan elocuente y tan bonita, la gente se convierte. Porque esa es labor del Espíritu Santo. Usted lo que tiene que hacer es simplemente llevar el mensaje. Fíjese entonces aquí cómo los discípulos pasaron del temor al gozo, de la parálisis a la acción, a la misión, gracias a la presencia viva del Cristo resucitado que se paró en medio y les dio de su Espíritu Santo. Y lo mismo ocurre hoy. El Señor nos llama a salir de nuestros aposentos de miedo, recibir su paz, recibir su Espíritu y obedecer a su envío, dependiendo de ese Espíritu para proclamar el perdón a un mundo necesitado, hermanos. Así que tenemos una tarea que hacer. Así que tenemos una misión que lograr. Así que tenemos un encargo de parte del Señor y una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es llevar el Evangelio. Decirle a la gente que hay una segunda oportunidad. Decirle a la gente que hay paz para con Dios. Decirle a la gente que Dios los ama tanto que entregó a su Hijo para que puedan ellos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de Dios. ¿Cómo, pastor? Claro, hermanos. Salvos de la ira de Dios. Aquella persona que no ha recibido el Espíritu y que no ha experimentado esa conversión y ese arrepentimiento de sus pecados está bajo la ira de Dios. De eso somos salvos, hermanos. De la ira de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y no tolera ni un gramito ni una manchita de pecado. Por lo tanto, cualquier pecador no arrepentido está bajo la ira de Dios. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y tenemos que tomar conciencia de eso. El Cristo resucitado entonces nos da esa paz para con Dios, perdonando nuestros pecados, asegurándonos que su resurrección fue realmente un sacrificio acepto a Dios, y ahora esa paz que ahora tenemos y gozamos nos hace ir a anunciar dependiendo del Espíritu Santo. Amén. Do it. Hagámoslo. Hagámoslo, hermanos, porque esto es urgente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu sacrificio, gracias porque nos has reconciliado. Permite, Señor, que los creyentes que tienen miedo dejen que Cristo entre en la habitación de sus corazones y transforme su miedo en paz y en acción. Te pedimos, Señor, que esos cristianos que están estancados o que son legalistas también reciban la misión que Cristo les da. Que no retengan el Evangelio en la comodidad, sino que vayan y proclamen tu mensaje. Y si alguna persona no es creyente, permite que la paz y el perdón que ellos necesitan llegue a sus corazones
porque está disponible para ellos. Que abran la puerta de su corazón y reciban la gracia que hoy tú les estás ofreciendo. Señor, ayúdanos a tu iglesia a animarnos con celo, con fervor, con pasión, a llevar el evangelio a toda criatura. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.